Muy buenos días para todos en esta mañana. Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Desde el 12 del mes de septiembre se comenzó los 50 días de Pentecostés y estos tiempos es para hablar acerca del Espíritu Santo. Es para hablar acerca de la persona maravillosa del Espíritu de Dios, el cual está hoy para guiarnos, ayudarnos y para mostrar su gloria sobre nuestras vidas. Leemos una palabra de oración, Señor, en esta mañana. En este tiempo, Señor, donde se ha venido, Señor, hablando, enseñando y predicando la palabra, Señor, acerca del Espíritu Santo, Señor, oh Dios del cielo, el cual tú dejaste, Señor, para consolar la iglesia y para guiarnos en estos tiempos. Señor, venimos ante tu presencia, Padre, y pedimos, Señor, que tu bendición repose sobre nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad y a toda justicia, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Hablar del Espíritu Santo es muy maravilloso. Sabemos de que el Padre es el Padre Creador, el Hijo es el Hijo, el Redentor, y estamos en el tiempo del Espíritu Santo, que es el Consolador. Y por eso yo quiero hablarles en esta mañana acerca de un tema que lo he titulado para este devocional, y el Espíritu Santo en el avivamiento personal. Quiero leerles un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, y dice: aconteció luego que al volver él de la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Amén. Este pasaje nos está hablando acerca de el momento en el que Dios llama a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por Samuel, el profeta, uno de los grandes profetas usados por el Señor en aquel tiempo. Y como ya conocemos la historia, el pueblo se cansó de los jueces y se cansó del gobierno de Dios y quería el gobierno del hombre. Y entonces allí podemos ver de que el pueblo pide rey y el Señor le concede al pueblo y le unge un rey, que es Saúl, para que gobernase a Israel. No todo es malo de Saúl, solamente a veces vemos las cosas malas de Saúl, pero también él comienza su ministerio y lo comienza de una forma muy maravillosa, y lo comienza con un mover del Espíritu Santo, con un avivamiento del Espíritu Santo, un avivamiento personal, un avivamiento que él experimenta, y allí se cumple lo que el profeta le dice: es mudado a otro hombre. Viene el Espíritu Santo y lo muda a otro hombre. El Espíritu Santo en el avivamiento personal primero nos mueve a llegar a la iglesia. El Espíritu Santo tiene que comenzar a obrar en nosotros desde casa para poder así llegar a la iglesia, y llegar a la iglesia motivado. El versículo 5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Llegarás al collado de Dios. Era un lugar donde estaban reunidos los profetas. Era un lugar como una congregación. Llegarás. Entonces el Espíritu Santo nos mueve a llegar a la iglesia. Él hace ese trabajo porque a veces ni desde allí le pedimos al Señor, y por eso podemos ver de que mucha gente llega a la iglesia es a mirar, a ver lo que no debería ver, pero no llega a sentir lo que debería sentir. Porque el llegar a la iglesia es a llegar a sentir la presencia del Espíritu Santo, a llegar a sentir la motivación del Espíritu Santo, a llegar a sentir la unción del Espíritu de Dios, a llegar a tener un encuentro con el Espíritu de Dios, y así podríamos encontrarle agrado
a la palabra, a la alabanza, a toda la actividad que se haga en la iglesia, y encontraremos que seremos parte de la solución, porque hay un avivamiento personal y ese avivamiento nos mueve a llegar a la iglesia. Sabemos que los templos todavía están cerrados, que se está luchando para abrirlos, pero hay personas anhelando llegar a la casa de Dios, deseando llegar a la casa de Dios, y nosotros también estamos deseosos de que la casa de Dios se reabra nuevamente para buscar su presencia. El Espíritu Santo nos mueve a tener una vida victoriosa. El Espíritu Santo nos mueve a tener una vida victoriosa. Dice el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. El Espíritu Santo nos mueve a una vida victoriosa. Ya no somos iguales con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que cambiar, tenemos que luchar cada día por ser mejores en todo, ser mejores en lo que hacemos, ser mejores en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a vivir una vida victoriosa, a no sentirle miedo a nada, ni al fracaso, ni a lo que acontezca, porque nuestra vida es mudada a otra vida. Eso lo hace el Espíritu Santo en ese avivamiento. Nos mueve a hacer las cosas sin miedo. El versículo 7 dice, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. El Señor está contigo. Entonces por eso el Espíritu Santo nos mueve a hacer las cosas sin miedo. ¿Y de qué cosa le estoy hablando? Le quiero hablar de llevar la palabra, de compartir a otros el mensaje, de testificar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, no de levantarnos ni de querer ser más que los demás, ni de querer que nosotros somos mejores que los que no. Se habla de hacer las cosas sin miedo, de ir a predicar la palabra sin miedo, de testificarle a nuestra familia sin temor, de testificarle a nuestros hijos, de darles testimonio, de hablarle la palabra, de decirles el peligro en el cual están viviendo, en el cual estamos viviendo, y todos así, ese avivamiento nos lleva a predicar la palabra sin temor. También el avivamiento personal nos hace fuertes frente a la crítica. Cuando estas cosas acontecen, en el versículo 11 dice la palabra que la gente vio, dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo, el uno al otro, dice, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl entre los profetas. La gente comenzó a criticar qué le estaba pasando a Saúl. Pero aquí hay algo maravilloso, que el Espíritu Santo nos hace fuertes frente a la crítica. No importa lo que esté sucediendo, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas lo mejor que podamos, según nuestra capacidad. Cada uno tenemos nuestras capacidades. Unos tienen más capacidad que otros, pero eso no quiere decir de que no podamos hacer lo mejor para el Señor. Y eso de lo mejor para el Señor, usted y yo lo podemos realizar. El Espíritu Santo nos hace fuertes frente a cualquier crítica, pero nosotros tenemos que ser fuertes y seguir adelante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hacer las cosas lo mejor para el Señor. Vivir la vida espiritual lo mejor para el Señor, para glorificar al Dios Todopoderoso. Y por último, nos lleva a lugares altos. El versículo 13 dice la palabra, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Cesó de profetizar. ¿Quién? Saúl. Saúl profetizó. Saúl fue mudado a otro hombre. Saúl vivió el avivamiento personal de lo que hizo el Espíritu Santo en él, que no se mantuvo. Ahí es donde nos toca ir a la presencia del Señor y pedirle que nos ayude a vivir una vida delante del agradable, que no descuidemos la presencia del Espíritu. Este tiempo es para decirle al Espíritu que nos avive, que avive nuestra vida, que nos lleve a ese lugar alto, donde no nos haga daño nada, donde no nos mueva nada, donde nada nos pueda afectar y donde nada pueda dañar nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Señor en esta mañana.
Yo te pido que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con poder, como lo hizo en la vida de Saúl, el primer rey de Israel, Señor, y fue mudado a otro hombre. Señor, que nosotros también podamos sentir ese avivamiento personal en estos tiempos. Señor, en el tiempo de Saúl, el Espíritu Santo no podía quedarse, pero en nuestro tiempo Él puede vivir, habitar en nuestro corazón, porque ahora es permanente tu presencia. Señor, necesitamos esa presencia maravillosa del Espíritu de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de la iglesia, pero Señor, que no lo descuidemos como ese avivamiento personal, Señor, algo que tiene que ser muy personal en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.